El domingo es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y no es mejor día y mejor ocasión que para entrevistar a la ministra de la Mujer, Marcela Guaita. Con ella vamos a conversar qué desafíos tiene la mujer peruana, qué desafíos tiene ella en el país en estos momentos para orientar las políticas relacionadas a mejorar nuestra condición de vida. Marcela, muchas gracias por estar en el programa Incluir para Crecer. ¿Qué tal, Susana? Un gusto tenerte aquí y dispuesta a hablar sobre el futuro para la mujer en el Perú. Sí, porque además tú tienes experiencia, ¿no? Y no quiero hablar de tema, ¿no? O sea, tienes experiencia y conocimiento en la realidad de las mujeres de nuestro país y más o menos manejas la agenda, esta agenda nacional que se ha ido trabajando por lo menos en las últimas 3 décadas, ¿no es cierto? Y hay una agenda, me ponía a pensar yo, que de repente sigue pendiente. ¿La autonomía económica está pendiente o los derechos sexuales reproductivos de las mujeres está pendiente? A ver, yo diría que hemos avanzado en todos los ámbitos, sin embargo todavía tenemos retos. Nosotros hablamos que en ese momento de crecimiento del país es muy importante la manera como las mujeres activamente se están incorporando a la población económica en el Perú. Sin embargo, esto refleja diferentes realidades y por ello nosotros queremos impulsar esto a través de una Dirección Nacional para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, porque esta es una clave fundamental para su potenciación en otros ámbitos, sea político, sea la misma lucha contra la violencia o la conquista de sus derechos en otros ámbitos. ¿Y esta dirección qué haría, Marcela? Esa dirección, como todo el ministerio, tiene que ver con impulsar problemáticas específicas en la conquista de derechos. Nosotros como órgano rector somos un órgano que trabajamos multisectorialmente. Tenemos un plan de igualdad de género donde hay resultados específicos para diferentes ámbitos, como por ejemplo la problemática de la violencia, como por ejemplo la problemática en el manejo de los recursos naturales por las mujeres, en materia de derechos políticos, pero específicamente en derechos económicos. El Plan Nacional de Igualdad de Género no ha tenido compromisos mayores de los sectores. Más incisivos. Entonces queremos impulsar esto. Un tema, por ejemplo, que podemos analizar es que las mujeres, hay muchísimas mujeres que están en microemprendimientos y esto es muy bueno. Sin embargo, la tasa de mortalidad de microemprendimientos para las mujeres es más alta de lejos que la de los hombres. ¿A qué te refieres? Porque hay un dato que justamente me parece importante comentarlo contigo, porque según el INEI, las pequeñas empresas y las microempresas están sobre todo en manos de los hombres, ¿no? Más o menos un 60% y un 34% en las mujeres. Sin embargo, en la población económicamente activa no asalariada, el 60% son mujeres. ¿Son datos que nos deben de preocupar? A ver, te comento un poco que nosotros hicimos una investigación para conocer un poco la realidad de estas mujeres que están efectivamente haciendo microemprendimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres ingresan a este mundo por necesidad y no por oportunidad. ¿A qué me refiero? Es la necesidad económica de salir adelante, ellas y sus familias las que las motivan para iniciar esos microemprendimientos, pero no tienen capacitación, no conocen el mercado del que están iniciándose, y si además enfrentan una situación de violencia que tiene una pérdida de 1, 2, 3 días sin trabajar, ese microemprendimiento ya no puede salir adelante. Entonces es importante ver cómo en las microempresas, que es un campo dinámico en el Perú, sí podemos trabajar para fortalecer la participación de las mujeres y revertir esa tendencia que es que tú la has mencionado y que es aquellos microemprendimientos exitosos son un mayor porcentaje de varones. Claro, todavía. Ahora, entiendo que entonces, si hay algo que puede impulsar esta iniciativa, que además la mencionó usted, le digo Marcela a veces porque a Marcela Guaita la conozco hace bastante tiempo y es la ministra ahora. ¿Cuántos años, por favor? Es la ministra ahora de la mujer, entonces me cuesta un poco tratarla de usted, pero ahora sí, ministra. Entonces la tarea de esta dirección es, digamos, articular esfuerzos con los otros sectores. Y usted me comentó, cuando yo la entrevisté en el 2013, haciendo balance de su gestión desde el viceministerio, que estaba impulsando un trabajo bien importante que era hacer transversal las políticas de género, ¿no? Que no solamente el Ministerio de la Mujer sea quien impulse o vigile que las políticas se cumplan, sino que efectivamente se desarrolle en cada sector.
de esa fecha a ahora. Efectivamente, fíjate, Susana, a mí me ha tocado la oportunidad en el 2012 de hacer la reestructuración del ministerio y específicamente del Viceministerio de la Mujer. Impulsamos una dirección de transversalización del enfoque de género, que entonces te comentaba, que tiene básicamente dos trabajos muy al interior del Estado, tanto para el trabajo con gobiernos regionales y locales como para el trabajo con los sectores, y hemos tenido un trabajo bien interesante desde dar lineamientos para las políticas regionales con enfoque de género, porque hay mucho interés, pero muchas veces no se sabe cómo integrar la perspectiva de género en las políticas. Claro. Entonces nosotros hemos desarrollado estos lineamientos. Hemos trabajado en fortalecer capacidades a nivel de los gobiernos regionales. A nivel de los gobiernos locales hemos identificado experiencias exitosas y hemos hecho pasantías para que puedan conocer in situ cómo sí efectivamente un gobierno local puede promover derechos de las mujeres. Por ejemplo, te cuento un caso. Nosotros estuvimos en Ucayali y desde la alcaldía distrital se impulsó todo un programa de capacitación a mujeres contra la violencia en el lenguaje chipivo, con promotoras de la zona. ¿Y qué ha funcionado? Y ha funcionado, y esto es una inversión, un modelo del municipio. Yo en ese entonces le dije al alcalde, yo voy a llevar tu esfuerzo y voy a hacerlo conocer en otros espacios, porque esto es inversión local. De igual manera, hemos trabajado con los sectores para que integren la perspectiva de género allí donde hay más oportunidad. Por ejemplo, el sector vivienda, ¿cómo hacer políticas con perspectiva de género? Pues es muy importante, por ejemplo, mirar cómo desde el diseño de los conjuntos habitacionales o de las viviendas, ¿qué servicios tienes? Cuando decimos, por ejemplo, la necesidad de que las mujeres se incorporen al mundo laboral, tiene que ver con las responsabilidades familiares, y las responsabilidades familiares no necesariamente tienen que estar, por ejemplo, guarderías o lactarios en las empresas donde se elabora, porque las mujeres no necesariamente laboran en empresas, pero pueden estar siendo promovidos desde el espacio local. Entonces, si una mujer tiene el acceso a este tipo de servicios cercano a su casa, uno puede ayudarse para tener horas libres y participar económicamente, o puede compartir la responsabilidad y que su pareja o alguien de su familia lleve a sus niños a esos servicios. Entonces hay desde el diseño, digamos, de cómo se piensa la ciudad con un enfoque de género, hasta problemáticas de agua, de saneamiento, que son críticos para las actividades de responsabilidad, en muchos casos todavía de las mujeres. Nos vamos ahorita a una pausa, ministra, y en esta segunda parte del programa Incluir para Crecer vamos a tratar algo que ha mencionado justo Marcela Guaita, que son las responsabilidades compartidas. Responsabilidades compartidas que van a ser cumplidas o impulsadas desde un plan nacional para la familia. Eso nos lo va a contestar la ministra en la segunda parte del programa. ¿Cómo están? Nuevamente en la segunda parte del programa Incluir para Crecer. Estamos con la ministra de la Mujer, Marcela Guaita, porque este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y comentábamos juntamente con ella que este concepto de responsabilidades compartidas, digamos, es un concepto que tiene algunos años, ¿no? Pero al parecer ya se va a hacer realidad, porque hay un plan nacional para la familia que entiendo están diseñando o ya lo van a ejecutar. Ministra, cuéntenos sobre el plan. Sí, el plan ha sido discutido también, es un plan en donde intervienen varios sectores y tiene algunos ejes fundamentales. Uno de ellos es de lo que tú me has mencionado, de la conciliación de la vida familiar y laboral. Y estamos hablando de responsabilidades familiares compartidas, porque esta responsabilidad tiene que ser asumido por los diferentes miembros de la familia. Entonces, un tema que ustedes han visto cotidianamente, nosotros impulsamos, por ejemplo, la existencia de lactarios. En el Perú,
La lactancia materna es una política de Estado que nosotros promovemos, pero si no hacemos un esfuerzo, las instituciones públicas y las privadas, de tener los espacios adecuados para que las mujeres den lactar, no va a poder ser implementada. Esto es parte de lo que llamamos la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Otro eje fundamental en el Plan Nacional de Familias es toda la problemática de fortalecer las relaciones familiares para prevención de la violencia. Este es un tema fundamental. La semana pasada, por ejemplo, hay una publicación que el PNUD ha sacado sobre delincuencia en la región y específicamente en el Perú. Dice que el 70% de delincuentes que han sido entrevistados han provenido de familias con presencia de madre y padre, no son familias desestructuradas, esto es un porcentaje mayor que en otros países de la región, pero al interior de estas familias en un 40% hay violencia. Entonces, la temática de restablecer relaciones familiares saludables, de prevenir situaciones de violencia, de encontrar cómo solucionamos los conflictos que de todas maneras se van a dar en esas relaciones, es un tema fundamental en ese Plan Nacional de Familias. Y tiene relación con un dato que recogí de la entrevista que le hice al actual ministro del Interior cuando era jefe del INPE, Pérez Guadalupe, cuando él me dice que la población penal en Lima Metropolitana, el 60% no es reincidente. O sea, son jóvenes que están entrando, o sea, que ingresan por primera vez a los penales, ¿no? Entonces, más o menos se cruza esta información de que algo está ocurriendo en las familias y que la violencia familiar es una explicación de estos problemas que estamos viendo. Un extremo es la delincuencia y los otros extremos son, digamos, los problemas de salud mental que también se presentan. Problemas de discapacidad. Nosotros hace, me parece un par de años se ha sacado una encuesta nacional de discapacidad en donde se identifica que la violencia familiar también es una causa de discapacidad y no necesariamente discapacidad física, sino más bien discapacidad en el desarrollo social de las personas, emocional. Entonces, la violencia familiar tiene unas consecuencias cada vez más documentadas en la sociedad. Ahora, hay un tema que ha quedado pendiente, que era la primera pregunta que le formulé, ministra. ¿Está la salud sexual y reproductiva? ¿Sigue siendo un asunto pendiente en la agenda de las mujeres? A ver, como te había dicho, en todo hay avances, pero también tenemos retos pendientes. Hay avances y esto tiene que ver, por ejemplo, con el que el año pasado se lograse protocolizar y abordar la temática del aborto terapéutico que durante 90 años no se había podido regular en el Perú, pues ya se hizo. Tenemos retos pendientes, sí. Un tema en el cual tenemos que estrechar, esfuerzos es la prevención del embarazo adolescente. Tenemos una tasa de embarazo adolescente muy alta, tenemos también situaciones muy graves en términos de lo que significa un embarazo en menores de 15 años, que ya estamos hablando probablemente de violencia, de violación, pero también situaciones de incestos que son situaciones críticas. Sí. Hay un plan para la prevención del embarazo adolescente, pero creo que eso es un tema que tenemos que, es un plan liderado por el sector salud, pero en el que estamos comprometidos varios sectores, pero creo que eso es un tema, por ejemplo, de un reto, especialmente en las zonas amazónicas, en donde las tasas son... El porcentaje es muy alto. Acá estoy viendo que un dato, por ejemplo, del INEI, es que el embarazo en las zonas rurales es del 22%, por ejemplo, ¿no? Y en el 2014, y 14.6% en las zonas urbanas, ¿no? Embarazos entre 15 y 19 años de edad. Y también en los casos de suicidio en adolescentes está aumentando. Es un dato que está creciendo en los últimos años. Efectivamente, te quiero mencionar que como parte de las políticas del gobierno, nosotros también estamos haciendo incidencia en la inclusión de esta población que está en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas, y tenemos, por ejemplo, venimos impulsando el año pasado la plataforma de acción social que ha estado recorriendo el río Napo, y ahora este año se va a impulsar en las cuencas del Morón y Putumayo, llevando servicios del Estado, llevando presencia del Estado, pero hay esfuerzos sostenidos para poder trabajar en esas zonas que son de difícil acceso, pero en donde el Ministerio de la Mujer también quiere hacerse presente.
diferente. También estamos haciendo y reforzando nuestros equipos para un enfoque intercultural en el espacio rural para la prevención de la violencia, fortaleciendo un sistema local de prevención contra la violencia, porque es el mandato. Tenemos un compromiso de llegar al 80% de municipios con defensorías municipales, al 100% de provincias con los centros de emergencia mujer, pero tenemos que ir más allá y ese es mi compromiso, profundizar al ámbito rural, profundizar en la Amazonía, en donde están los mayores retos en el Perú. El Plan Nacional contra la Violencia familiar y contra la violencia en la mujer creo que termina este año, ¿no? El 2015. Viene ya desde el año pasado organizándose un proceso de planificación. Yo creo que este plan ha sido un esfuerzo que se hizo, pero que en su momento tuvo una mirada bastante ambiciosa en términos de los resultados que se habían propuesto. Y también en el aprendizaje hemos podido ver que probablemente en términos de compromisos, menos compromisos, pero más estratégicos es lo importante. Por ello, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Hacia ahí estamos caminando. ¿Qué es lo mejor que se logró en este plan que concluye este año? Yo te quiero mencionar dos cosas que nos parece importantes impulsar en este plan. Uno, el compromiso de los varones. El trabajo con los varones es fundamental para la prevención y el enfoque diferente contra la violencia. El trabajo con varones es fundamental y además desde edad temprana hay que involucrarlos porque ya sabemos que los niños son violentados al interior de la familia y en el proceso de la adolescencia esto se torna en posibles agresores. Entonces el trabajo con varones es un tema fundamental de miras a un trabajo futuro. El otro eje es el trabajo con empresas. Nosotros venimos viendo cómo los diferentes sectores de la sociedad se suman a este esfuerzo y ya tú conoces, el año pasado impulsamos el sello de empresa segura, libre de violencia, pero no es lo único que hay que trabajar con las empresas. Estamos viendo el costo para las empresas de situaciones de violencia. Sí, la pérdida es enorme. La pérdida es enorme. 3 millones de soles o 3 millones de dólares al año. Y por lo tanto hemos identificado, por ejemplo, en un estudio que estuvimos analizando que no solamente la ausencia por situaciones de salud, sino también la presencia no productiva son consecuencias de la situación de violencia. Y las oficinas de recursos humanos identifican 1 de 10 de estos casos. En cambio, los compañeras de trabajo del entorno de la persona pueden identificar mejor qué está enfrentando esa persona. Entonces, hay una serie de esfuerzos que pueden hacer las empresas y es un actor en el cual nosotros queremos enfocarnos porque hay diversidad de oportunidades para trabajar con ellos. Marcela, yo no sé si recuerdas, en el año 84 se elaboró, es Marcela en estos momentos, se elaboró una plataforma de acción. No sé si la recuerdas, en 1984, y el movimiento feminista presentó una serie, digamos, de demandas respecto a los deberes que tenía que cumplir el Estado entonces para atender la situación de las mujeres en el Perú. De esa fecha ahora, ¿qué es lo más importante para ti? A ver, siempre cuando miramos en retrospectiva podemos lograr ver avances. Yo creo que lo más importante es que hay una respuesta del Estado que hace 25 años no había. Tenemos ley, tenemos servicios en la policía, tenemos servicios en justicia, tenemos servicios en salud, se están haciendo denuncias. Entonces, quizás no funciona todo como queremos, pero la voluntad política se están sumando gobiernos locales, cada vez más hay esfuerzos que tenemos que perfeccionar, pero no hay retroceso. La respuesta del Estado implica también el presupuesto que se destina para estos temas y para mí eso es clave y yo creo que ese es el mayor avance. Es bien importante lo que acabas de decir, Marcela, porque es verdad, el Estado ya está comprometido en mejorar la situación de las mujeres peruanas, en general de todos los excluidos de nuestro país, y la voluntad política está expresada a través de la ministra de la Mujer. Sin duda es una voluntad que tiene que ser apoyada por todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Marcela, gracias por estar en el programa Incluir para Crecer. Ministra, le agradezco infinitamente el tiempo que se ha dado para respondernos
Y no se olvide, el 8 de marzo, este domingo, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Te puedo robar unos minutos Por para supuesto. invitar a todas nuestras televidentes que acompáñennos este domingo 8 de marzo en la mañana en el Parque de la Exposición? Las esperamos ahí, vamos a tener una oferta de información sobre los diferentes servicios que presta el Estado, pero también alegría, canto, porque hay que celebrar los avances y prepararnos para el futuro reto. Feliz Día de la Mujer. Gracias. Gracias, ministra. Y ya saben, hasta la próxima.